¿Qué tal amigos? Pues seguimos con el siguiente video. La amiga Tere me consulta que le han regalado una proteína vegetal y que no sabe qué cantidad dar a sus canarios. Pues bien, ahí va a estar un poco difícil porque para saber qué qué proteína le debes dar, necesitamos saber cuántos gramos de proteína contiene por cada tanto. Por ejemplo, 100 gramos contiene tanto de proteína. Ahí en la tabla nutricional te maneja esos datos, pero en general lo más recomendable y lo que yo te recomiendo es que te suscribas a este canal y actives la campanita. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto, amigos, a los nuevos que nos ven, suscríbanse y activen la campanita. Pero para ti, amiga, te recomiendo que agregues una cantidad no muy alta de proteína, porque si bien la proteína es buena para nuestros canarios, también es mala si se usa en exceso, porque lo que vamos a lograr es que la proteína se convierta en grasa en nuestras aves. Cuando hay un exceso, no la asimilan y la van acumulando en el abdomen en forma de una bola de grasa, y cuando tenga que pisar el macho a la hembra, esa bola de grasa le va a estorbar para poder pisar. En las hembras, cuando están muy gordas, lo que ocasiona es que se le atoren los huevos. Entonces, de cantidades, un ejemplo, si la proteína trae, 20 gramos de proteína o 10 gramos de proteína por cada 50 gramos de producto, vaya. Lo que tú vas a hacer es agregar una porción que se asemeje a 10-15 gramos a la pasta de cría. Esto debes administrarlo en pasta de cría, no se lo des directamente a las aves, porque lo que vas a causar o es una de dos: que se engorden demasiado, o les vas a causar una diarrea que incluso les puede causar hasta la muerte, ¿vale? La proteína siempre se agrega en la pasta de cría a cantidades dependiendo lo que tú agregues a tu pasta de cría, se hace una relación de la cantidad de cada ingrediente. No puedes agregar simplemente pan y agregarle, no sé, 100 gramos de tu proteína, cuando realmente no está checando el gramaje que trae de proteína, las equivalencias. Entonces todo se tiene que complementar. Un ejemplo, si tú haces 1 kilo de pasta, 400 gramos, suponiendo, sean de pan, 100 gramos son ponle amaranto, otros 100 gramos le pusiste una semilla, avena o X cosa. Tú puedes ir ahí midiendo tus dosis, pero tenías 400 más 100 más 100, te van quedando menos gramos para llegar al kilo. Entonces es ahí donde tenemos que complementar. La mayoría usa levadura de cerveza para administrar más proteína a la pasta, o huevo cocido. Tú me comentas que usas huevo, entonces imagínate la cantidad de proteína que tiene el huevo y todavía le agregas más proteína con la proteína que te regalaron vegetal, pues vas a lograr que tus canarios, o una de dos, se engorden demasiado, les dé la diarrea, o incluso los mandes a replume por un exceso de alimento y ya no te críen y se vayan directamente a pluma, ¿vale? Entonces vamos a tratar de dar una alimentación balanceada, no administrar demasiada proteína porque eso es malo también, y de esta manera vamos a tener a nuestros canarios en buenas condiciones y ellos nos van a recompensar con muchos pollitos, ¿vale? Te dejo el video, espero te ayude. Por favor, déjame ahí la cantidad de proteína por cada cuánto de producto en un mensajito y con gusto te ayudo. Al igual no requieres mucho, solamente unas cucharadas y eso sería todo, ¿vale? Les dejo, que estén bien amigos, recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video. Bye.